Amigos, buenos días, bienvenidos a 24 horas. Son las 7 de la mañana con un minuto. Empezamos las noticias nacionales y las entrevistas más adelante. Liz, qué gusto tenerte de vuelta. ¿Cómo estás? Bien, Milton, amigos, gracias. Un gusto compartir con ustedes esta mañana, como tú decías, de mucha información, sobre todo en el ámbito político, en lo que está sucediendo también con la inclemencia de este invierno en algunos puntos del país, entre otros temas. Vamos a conversar sobre la situación en la Asamblea Nacional. ¿Se tienden puentes con el nombramiento del nuevo ministro de Gobierno, Francisco Jiménez? Vamos a preguntar este tema a Pavel Muñoz, asambleísta de Unión por la Esperanza, UNES. Y también lo estaremos analizando, ¿no?, las repercusiones de las decisiones tomadas por el gobierno, estos cambios dentro de su gabinete para quizás también entender ese puente entre Ejecutivo y Legislativo. Lo haremos con Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadana y Desarrollo. Así es, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es 31 de marzo, se acaba este mes larguísimo y se acaba y empieza con cambios en el gabinete. Y efectivamente, Milton, en la tarde de ayer se llevó a cabo la posesión de los nuevos integrantes del gabinete ministerial, gabinete presidencial, ¿no? Ahí vemos precisamente los momentos en que Guillermo Lasso posesionó a Francisco Jiménez como ministro de Gobierno y Política en reemplazo a Alexandra Vela y a Patricio Carrillo como ministro ahora del Ministerio del Interior. Así es, a través del decreto 381, el presidente Guillermo Lasso escindió al Ministerio de Gobierno para darle más fuerza al tema de la seguridad pública. Para ello resucita el Ministerio del Interior, que estará a cargo del excomandante general de policía, y le da fuerza al tema político, ahora con Francisco Jiménez, ahora exasambleísta de Creo, como nuevo ministro. Veamos un reportaje. El Ministerio de Gobierno se dividió en dos, uno para la política y otro para la seguridad pública. El excomandante de la policía Patricio Carrillo es el nuevo ministro del Interior y el exasambleísta de Creo, Francisco Jiménez, reemplazará a Alexandra Vela en el tema político. No hace falta decir que él es un convencido del diálogo, de la búsqueda de consensos y de la defensa de la democracia, sin ceder a chantajes y sin traicionar a nuestros principios. Con estos cambios, el presidente Lasso dice que se restaurará el diálogo con la Asamblea, aunque hace pocas horas atrás dijo que gobernará como si la Asamblea no existiera a través de decretos y reglamentos, tras denunciar a asambleístas de Pachacutic y al líder de la izquierda democrática. El Ministerio de Gobierno estará ahora dedicado exclusivamente a las tareas de gestión política y de relación del gobierno central con otras áreas del Estado ecuatoriano, como los GATS, la Asamblea Nacional. A tono con este anuncio presidencial, el exasambleísta de Creo y ahora ministro de Gobierno dice que propiciará el diálogo con la Asamblea, aunque nadie conoce la estrategia que aplicará el gobierno cuando ha roto puentes con la mayoría de bloques legislativos. Hablaremos con las diferentes bancadas, buscaremos tender puentes con las organizaciones políticas, con las cartas sobre la mesa y las puertas abiertas. El presidente anunció los cambios y firmó los decretos posesionando a los nuevos ministros tras agradecer a Alexandra Vela, que estuvo 8 meses al frente del Ministerio de Gobierno. El excomandante de la policía, desde hoy ministro del Interior, encargado de la seguridad pública y de la policía, asumió entusiasta el cargo. Es vital que empecemos a construir un modelo de seguridad integral, en torno al cual se aglutine un auténtico y democrático pacto de seguridad en un marco de un gran acuerdo y de una gran agenda nacional. Así, la carga de responsabilidad que tenía el Ministerio de Gobierno se dividió en dos y habrá un ministro exclusivamente preocupado de la política y otro del manejo de la Policía Nacional y de la seguridad pública en general. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Bueno, y ahora, pregunta seria. ¿Será que este nombramiento resucita el diálogo entre el gobierno y la Asamblea Nacional? Un día después de que el presidente de la República dijo que gobernaría a espaldas de la Asamblea sin tomarlo en cuenta. Ayer habla de diálogo. ¿Será, Liz?
Esa es la gran interrogante, ¿no? Sobre todo en su discurso escuchábamos a Guillermo Lasso decir que el actual ministro de Gobierno va a atender esos puentes y la reacción en la Asamblea fue prácticamente positiva, podríamos decir, Milton. Han visto con buenos ojos que Francisco Jiménez asuma esa cartera de Estado precisamente para tratar de restablecer, apuntan algunas bancadas, esa relación ejecutivo-legislativo. Algunos bloques reaccionaron ayer, vieron como positiva la designación de Francisco Jiménez, vieron como una muestra incluso del presidente Lasso, después de todo lo que ha dicho, de que realmente es necesaria la Asamblea Nacional y de que realmente se busca este diálogo, este puente. ¿Será Francisco Jiménez? El tiempo nos lo va a decir. Bueno, y también algunos dicen que Francisco Jiménez será quien pudiera también tener que encaminar esa consulta popular, ¿no? Que es otra de las opciones para no llegar a esa muerte cruzada. Pero hay otros cambios en la Asamblea. Hay otros problemas que se dan al interior de bancadas, más bien, Milton, como lo que ha sucedido en la izquierda democrática. Expulsaron a uno de sus integrantes, Alejandro Jaramillo, diciendo el comité de ética de esa agrupación política que él quiere dividirlos. Es uno de los partidos que más asambleístas ha perdido en los últimos tiempos. Recordemos que la vicepresidenta Bella Jiménez era de la izquierda democrática y ella fue separada de la Asamblea por denuncias de corrupción. ¿Tiene problemas la izquierda democrática adentro? Sí, ahí está una muestra. La salida de Alejandro Jaramillo del bloque los deja con 14. Son las 7 y 8 de la mañana, Milton. Revisamos otros temas, lo que va sucediendo tras la detención de Carlos Polit, excontralor. Sí, Carlos Polit deberá responder ante la justicia de los Estados Unidos. Está detenido desde el lunes y enfrenta al menos 6 cargos, entre ellos el de lavado de dinero. Sí, ayer tuvo su primera audiencia en una corte. Recordemos que en la acusación se señala que los recursos de soborno en el caso Odebrecht, Carlos Polit los habría destinado para la adquisición de bienes y de empresas en Estados Unidos. Veamos la siguiente nota. Estados Unidos tiene en la mira al excontralor general del Estado, Carlos Polit. El pasado lunes, Polit fue detenido por la justicia de ese país y este martes tuvo su primera audiencia en una corte del estado de la Florida. Según el Departamento de Justicia de ese país, Polit entre 2010 y 2016 presuntamente pidió y obtuvo más de $10 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. A cambio de ese dinero, habría favorecido los negocios de la empresa en Ecuador. En la acusación formal en contra de Polit se señala que los recursos de los sobornos se usaron para comprar y renovar bienes y abrir empresas en Florida registradas a nombre de terceras personas que, en algunos de los casos, desconocían sobre el uso de sus nombres. De ahí que Polit deberá responder a la justicia estadounidense en al menos 6 cargos: por conspiración para cometer lavado de dinero, 3 cargos de encubrimiento de lavado de dinero y 2 cargos por participar en transacciones con bienes derivados de una actividad delictiva. Según el Departamento de Justicia, de ser condenado, Polit podría enfrentar una pena de hasta 100 años de cárcel. Carlos Polit fue Contralor General del Estado entre 2007 y 2017 durante el gobierno de Rafael Correa. En mayo de este último año, Polit se fue a Estados Unidos con licencia y un mes después presentó su renuncia. Desde entonces permanece en ese país. Tras su salida, la Fiscalía ecuatoriana lo acusó de concusión por cobrar sobornos a cambio de desvanecer glosas a favor de Odebrecht. Fue sentenciado a 6 años de cárcel, pero se mantiene prófugo y no ha cumplido su sentencia, así como tampoco ha pagado los $40,4 millones que la justicia determinó como reparación integral al Estado. La detención de Polit y su disposición a colaborar con las autoridades judiciales de ese país trae la posibilidad de conocer a más involucrados en la trama de corrupción de Odebrecht. Joana Ramos, 24 horas. Con 4 votos a favor, 4 en contra y una abstención y el voto dirimente del presidente de la Comisión de Fiscalización, de Fernando Villavicencio, se aprobó el informe del caso Petrochina. Así es, Villavicencio recalcó que este sería el mayor escándalo de corrupción de la historia petrolera del país, con un perjuicio para el Estado de más de $4.000 millones. Recordemos, Liz, que hace un par de meses, máximo, el presidente Lasso dijo que él personalmente iría a presentar en Fiscalía una denuncia por el caso Petrochina. Así es, escuchemos lo que dice Fernando Villavicencio tras esa resolución de la Comisión de Fiscalización. El caso Petrochina revela
que el gobierno de Correa fue el gobierno de los intermediarios. Informes de Petroecuador y de Petroperú confirman que el país perdió 4.771 millones de dólares. Remitir este informe a la Fiscalía General del Estado para que en el proceso de indagación previa que tiene desde el 2017 la Fiscalía, con estas pruebas que son irrefutables, se inicie la acusación penal en contra de decenas de funcionarios y exfuncionarios que aparecen vinculados. 7:12 de la mañana, Milton, y con el objetivo de recuperar parte de su millonaria cartera vencida, la Corporación Financiera Nacional embargó un hotel lujoso en Manta. Así es, sus propietarios adeudan más de 30 millones de dólares a la CFN, una deuda que ha sido refinanciada en 2 ocasiones, pero que todavía no ha cumplido con el pago total. Veamos la siguiente nota. Este hotel 5 estrellas se ubica en el polo de desarrollo inmobiliario y económico más importante de Manta, Manabí. Entró en operación en 2017. En su construcción se invirtieron 51 millones de dólares, 40% capital privado y 60% financiado a través de la Corporación Financiera Nacional. Desde 2014 la entidad desembolsó créditos en favor del proyecto en 5 transacciones de diferentes tamaños. Pero ya en 2017 sus propietarios pidieron un primer refinanciamiento del capital de 31.214.000 dólares a 12 años. En 2019 lo solicitaron de nuevo. Esta vez la solución de pagos incluía los intereses que ya para entonces eran de 4 millones de dólares. Esta vez se pidió el plazo máximo de 25 años. La CFN aceptó en ambas ocasiones. El por qué, no sé. Iván Andrade es el actual presidente del directorio de la CFN. Y asegura que los propietarios del hotel han incumplido con el pago de capital e intereses. El monto de capital sigue siendo de 31.214.000 dólares y además se han acumulado 7.734.000 dólares hasta hace pocos días. Esta es la razón por la que la CFN embargó esta propiedad el pasado martes. Se colocaron los respectivos sellos que hoy lucen tapados con plantas ornamentales. A nivel judicial se explica también, se han agotado ya casi todos los recursos. Han buscado la solicitud de facilidades de pago, que no cumplieron, buscaron la solicitud de mediación, que tampoco cumplieron. Por lo que una de las pocas salidas que queda es que sus propietarios hagan un abono importante al capital. Sin embargo, advierten que no esperarán. La CFN está facultada para nombrar un administrador del hotel y procurar que la deuda se vaya pagando. En paralelo, aseguran que se nombrará a un perito para que realice el avalúo del inmueble pensando en su posible remate. En tanto que la gerencia del hotel ha calificado de equivocado al embargo y ha anunciado que interpondrá recursos para encontrar una solución negociada. Se aclara que el hotel seguirá prestando servicios con total normalidad y que no se suspenderán eventos ni reservas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 7:17, tenga cuidado si usted va a usar las vías del noroccidente de Pichincha, la vía Calacarí Independencia. Ayer sufrió 2 deslaves fuertes, por suerte no se reportaron víctimas fatales, pero sí heridos. Sí, ante eso se tomaron ciertas decisiones, como cerrar parcialmente esta vía, Milton, ¿no? Por los deslizamientos que hay y la preocupante situación, el problema también y el peligro a que se expone quienes circulen por ahí. Ayer tuvieron que ir helicópteros para verificar, porque en un principio no había cómo llegar al sitio donde había vehículos atrapados, entonces fueron por aire los bomberos de Quito para rescatar a las personas que estaban atrapadas. Vamos ahora mismo al sector para tener información en vivo de lo que está ocurriendo, Liz. Vamos con Paul Cuello, él se encuentra ahí. Paul, buenos días. Actualízanos, por favor, la información. Te escuchamos. Hola Milton, Liz, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Así es, lamentable contarles que la vía permanece habilitada acá en toda la ruta Calacalí, La Independencia, a pesar de que ayer la prefectura de Pichincha manifestó en un comunicado que cerrará para precautelar la seguridad de los conductores. Nosotros estamos desde las 5 de la mañana recorriendo esta zona y hay deslizamientos de tierra, como pueden observar al fondo, desde el kilómetro 35, de medianas y grandes magnitudes. La de gran magnitud está en el kilómetro 41, donde nosotros nos encontramos. Está a las espaldas del camarógrafo un gran deslizamiento de tierra que ha provocado incluso un accidente de tránsito. Un vehículo
que fue arrastrado por el lodo y gracias, nos comentaba la propietaria, a un camión que se encontraba en la parte de adelante. No se fueron al abismo, pero como pueden observar, la vía es riesgosa, es bastante peligrosa y no hemos visto camiones, tampoco señaléticas que estén aquí tratando de contener esto o de prevenir a los conductores. Como pueden observar en imágenes, la tierra aún, el lodo aún sigue cayendo en el deslizamiento de grandes magnitudes y es lo que preocupa precisamente a los conductores que siguen pasando por esta zona. Como les manifestamos, no hay camiones, no hay señaléticas de prevención, no hemos visto desde las 5 de la mañana que nosotros estamos recorriendo, ya hay un accidente de tránsito en el kilómetro 41, como pudimos observar en imágenes y esto es bastante riesgoso. Están los vehículos pasando con total normalidad, a pesar de que la prefectura ayer emitió un comunicado que va a cerrar esta vía. Nosotros permaneceremos aquí, Milton. Ojalá que las autoridades, la prefectura en este caso, venga ya con maquinaria pesada y primero trate de limpiar la vía y segundo ponga señaléticas y cierre esta importante vía porque es un peligro para los conductores. Siguen pasando los conductores, unos incluso con exceso de velocidad, no se dan cuenta de estos deslizamientos y frenan a golpe para evitar accidentarse. Pero esta es la situación que se vive acá en la vía Calacalí, que se encuentra en estas condiciones, varios deslizamientos de tierra, al menos unos 25 deslizamientos de tierra, unos de grandes magnitudes, otros de medianas magnitudes, pero esto es un peligro. Esperemos que las autoridades ya en el transcurso del día estén visitando esta zona. Regreso a estudios, Milton Liz, ustedes con más. Amigos, buenos días. Tenga cuidado. Gracias, Paul. Tenga mucho cuidado si va a viajar para esta zona del país. La vía Santo Domingo es la alterna, pero también tiene problemas. Y ahora miren lo que pasa en la costa, vía Juján-Babahoyo. Sí, como vemos, las fuertes lluvias han desembocado en esta situación, agua que se estanca en esta vía, poniendo en riesgo la circulación de quienes la utilizan a diario, pero no solo es afectación en la vía, en la carretera, Milton, sino que llega a afectar cultivos, también a las viviendas privadas, a los establecimientos que han dejado de operar, en el caso de gasolineras que se encuentran en el sector debido a esta gran acumulación de agua. Y es la segunda vez en 10 días que se interrumpe esta vía importante que une las provincias de Guayas con los ríos. Como alternativa, el MTOP dice que hay que tomar la E35, la E25. Sí, y ahora veamos lo que sucede también en cuanto a la provincia de La Suay. Hay problemas también ahí en las vías, Milton. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas establecía este comunicado en el que informaba que luego de algunos días de labores se abre inicialmente el paso para la entrega de ayuda humanitaria en algunos sectores. Esto de aquí en el sector de Marianza, en los kilómetros 10, 11 y 12. Así es, el MTOP informa que ha enviado desde el mismo domingo, ya me quitaron la graficación porque iba a leer justo cuánta maquinaria ha enviado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La voy a buscar, ahí está. Una excavadora, 2 cargadoras, una retroexcavadora, 7 volquetas y 3 gallinetas. Ese es el material técnico que ha enviado el Ministerio de Transporte a la zona de Cuenca. Lo mencionábamos antes del corte, ¿no? Estos cobros en que incurren locales comerciales arbitrariamente, porque ya lo señalabas tú, Milton, la ley no lo permite, y es esto que si vas a pagar con tarjeta de crédito y no en efectivo, te dicen, bueno, pero tiene un recargo que ya te digo, me ha tocado, a mí me lo decían ayer, llamé a un local a consultar por un servicio y me dijeron, si es con tarjeta de crédito, el 8% de recargo adicional. Incluso algunos locales te cobran un recargo cuando usas tarjeta de débito. También. La tarjeta de débito es absoluto descuento inmediato de tu cuenta cuando haces una compra, es dinero plástico. Y además, muchos locales lo recomiendan después de la pandemia. Preferimos pagar o preferimos que nos pague con medios electrónicos. Cobrarte el 8%, castigos que pueden llegar hasta el 20% del total de la compra. Y el problema está en quién lo controla, Milton, ¿no? Porque
hay instituciones que dicen no nos corresponde, nosotros hacemos otro tipo de control quizás en cuanto al manejo de los locales comerciales, mientras que por otro lado se señala que es una forma de que estos locales después de pandemia también tengan su flujo, su circulante. Pero veamos la siguiente nota donde recogemos esta problemática que seguramente usted la ha experimentado. Probablemente a usted le ha pasado esto. Compra determinado artículo o consume un servicio y al momento de pagar la cuenta le dicen un recargo por la tarjeta de crédito, cobran un recargo. Muchos acceden sin mayor problema, aun cuando el precio final resulta ser muy diferente al anunciado. Pero lo cierto es que esta práctica, que ya parece en algunos casos institucionalizada por algunos comercios, es ilegal. El artículo 50 de la Ley de Defensa al Consumidor establece que el precio para el pago con tarjeta de crédito será el mismo que al contado. Los locales comerciales que utilizan el servicio de cobrar con tarjeta de crédito a través de diferentes instituciones bancarias están prohibidos a interpretar a su modo o a trasladar el recargo del servicio de la tarjeta de crédito a los usuarios. Pero entonces, ¿quién debe controlar? Desde la Superintendencia de Bancos dicen que ellos no, y aclararon que la Super de Bancos supervisa y controla a las instituciones financieras y no a los establecimientos comerciales. El negocio que decide ofrecer entre sus formas de cobro el pago con tarjeta hace un contrato con las instituciones emisoras de las mismas. Ahí se establece el valor que se cobrará por la prestación del servicio, pero este valor debe ser asumido por el local, no por el cliente, tal y como lo señala una resolución del 2016 de la Junta de Política y Regulación Monetaria. Además, según este contrato al que tuvimos acceso, la prohibición de traspasar el cobro al cliente final está incluso claramente redactada en el artículo 2.8 del contrato de afiliación de establecimientos. La Cámara de Comercio de Guayaquil no desconoce de estos cobros y sostiene que algunos comercios lo hacen para tener liquidez. Lo que algunos comerciantes buscan hacer es dar algún incentivo para cuando se pague de contado. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo en Guayas inició ya una investigación defensorial y hace un pedido a todos aquellos clientes que se sienten perjudicados a seguir denunciando. Si esto ya lo están utilizando como un delito, la competencia sería a la Fiscalía General del Estado. Joana Ramos, 24 horas. A las 7:32 saludamos al asambleísta de Unión por Esperanza, UNES, Pavel Muñoz. Asambleísta, gracias por acompañarnos. Ayer, después de que se hiciera público el nombramiento de Francisco Jiménez como nuevo ministro de Gobierno, como que empezó a cambiar un poco el ánimo de las dos partes, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. ¿Puede ser que él, de alguna manera, tienda los puentes que se necesitan para que el diálogo se reactive? Milton, buenos días. Un saludo afectuoso para la ciudadanía del país entero. Creo que sí. De todas maneras, evalúo la designación de Francisco Jiménez con un tema favorable y un tema desfavorable. Favorable para el Ejecutivo, porque creo que gana una persona que al menos yo catalogo de una posición sensata, con la que de alguna u otra manera se puede conversar. Está más cercano, digamos, a el razonamiento de criterios, si tú quieres, que al mantenimiento de epítetos, ¿no es cierto?, descalificaciones de sus adversarios. Pero en cambio lo negativo es que la Asamblea Nacional pierde ese tipo de legislador. Y me va dando, o me quedo con la sensación de que creo, en cambio, en la Asamblea le falta ese tipo de cuadros y se vería debilitar en la Asamblea. Pero creo que al menos es una designación favorable para el Ejecutivo. Ahora, el problema de la Asamblea sería casa adentro, por el intento, digamos, insistente de evaluar, de crear esta comisión evaluadora de la presidenta y el CAL. Mañana es viernes, ¿no? Si mañana está convocada la sesión. Sí, yo creo que el problema es interno, Milton, y es un problema que ya simplemente no es indefendible y la posición de la presidenta ya no es insostenible, digamos, ¿sí? No puede ser que una presidenta que desconozca el procedimiento parlamentario, la ley de la función legislativa y que esté mal asesorada para ello, suspenda la sesión cada vez que ella se ve amenazado y diga que no tiene condiciones, ¿no es cierto?, para continuar la reunión. No es que la reunión no haya condiciones, no hay condiciones para que no pase lo que ella quiere, ¿no es cierto?, o quiere evitar. ¿Y qué es lo que quiere evitar, Milton y ciudadanía? La creación de una comisión establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y esta comisión tiene por objetivo, o tendría por objetivo, la evaluación de los miembros del CAL, donde nosotros mismos tenemos un delegado, ¿no es cierto?, el asambleísta Ronnie Aliaga, y nosotros mismos estamos planteando que es necesaria, prudente, pertinente la evaluación. Y si no se ha hecho, digamos, el trabajo correcto, Milton, bueno, habrá que ver lo que la ley de la función legislativa establezca. Y si se ha hecho, los asambleístas, miembros del CAL, que hayan hecho adecuadamente su trabajo, bueno, se les deberá reconocer y seguir adelante. Pero la Asamblea Nacional en este momento, Milton, sí tiene un problema interno
y la presidenta debe desfogar eso, ¿no es cierto?, sin recurrir a este tipo de maniobras, si tú quieres, sino dejar que en democracia se expresen. Si hay los votos para una apelación de presidencia, debería entonces retomar esa sesión. Además, esto no es permanente, Milton, esa sesión a quien le corresponda, pero la presidenta me parece que está violentando de manera reiterada el procedimiento legislativo. Asambleísta Muñoz, buenos días. Pero eso que está ocurriendo dentro de la Asamblea, lo que usted precisamente acaba de señalar, en su momento fue incluso tildado por el Ejecutivo como un intento de desestabilización política, el hecho de conformar una comisión para evaluar al CAL y la gestión de la presidenta Guadalupe Llori. Al no cambiar esa posición por parte de la Asamblea, puede generar esos puentes que ustedes ven, podrían comenzar a tenderse con el cambio del ministro de Gobierno. Liz, buenos días, mi saludo. Mire, pero Liz, lo que pasa es que ahí hay un doble discurso que es increíble, ¿no? Cuando el presidente de la República, con la Constitución en la mano, dice voy a activar un mecanismo constitucional, y él tiene razón en eso, como la muerte cruzada, aplausos, ¿no es cierto?, por la posición democrática del presidente. Cuando la Asamblea Nacional, alguno de sus miembros, puede ser de la bancada de UNES generalmente, porque así es donde nos quieren llevar, a ese calificativo nos quieren llevar, con la misma Constitución en la mano, apelando a la misma herramienta constitucional, decimos, ok, no le tememos a la muerte cruzada, no la buscamos, pero si usted quiere activarla, no la tememos, entonces ahí se tilda de desestabilizador. Lo mismo, Liz, le pongo un ejemplo concreto respecto a su pregunta, donde, y usted conoce esto, los votos de creo en el periodo anterior estuvieron diligentemente para plantear la sanción de José Serrano en su momento. Y eso, ¿no es cierto?, suponía el apego también al marco legal de ese momento y la salida inmediata de José Serrano de la presidencia de la República. Usted le oyó en ese momento al presidente... De la Asamblea. La presidencia de la Asamblea, perdón. La presidencia de la Asamblea. ¿Usted leyó en algún momento al presidente, en ese momento candidato, Guillermo Lasso, alguno de sus miembros, decir que eso era desestabilización? Ahora, con la simple pretensión de una comisión para que evalúe, ¿dónde está el problema, Liz, de que se evalúe el trabajo de los 130 asambleístas? Pero asambleísta, ese problema no cambia y ahora que usted dice hay un doble discurso, ahora también hay dos discursos en torno a lo que pudiera suceder de aquí en adelante. El presidente Lasso decía el martes temprano que va a tener que trabajar esquivando a la Asamblea Nacional de aquí en adelante por el bloqueo constante que hay ahí, pero por otro lado asume Francisco Jiménez y dice vamos a tender los puentes, vamos a ir al diálogo, que su trabajo pudiera concentrarse también en esta consulta popular de la que ha hablado el gobierno. Y por eso creo que un reto que tiene el actual ministro Francisco Jiménez es incluso, si usted quiere poner en contexto, si es que esta es la palabra que va a utilizar, las declaraciones del presidente de la República. No cabe que el presidente de la República diga que es representante del gobierno del encuentro y el mismo presidente de la República haga una generalización sobre los 137 cuando tiene 5 casos que él ha señalado de la bancada de Pachacutic que pudieron haber estado transaccionando, vendiendo su voto. En ese sentido, solamente le pregunto, Liz, Milton, ¿por qué, por ejemplo, si el presidente de la República hace este anuncio tan grave al país entero, por qué el jefe o algún miembro de su bancada legislativa no presenta como debería ser lo ideal, ¿no es cierto?, lo adecuado, lo que marca el reglamento y el marco normativo, la presentación de esa denuncia en el Comité de Ética para que el Comité de Ética de la Asamblea Nacional analice esos casos? Pero entonces el trabajo primero que tiene Francisco Jiménez es arreglar, diría yo, las declaraciones del presidente, porque él no puede tener un diálogo con una asamblea que a toda tilda de corrupta. Eso es un gravísimo error del presidente. Y ahora, arreglar, dos cosas aquí. Arreglar significaría algún tipo de pacto entre Lasso y el correísmo, porque ya muchos están diciendo que como se peleó con la izquierda democrática, como se peleó con Pachacutic, ya no le va quedando más que UNES. Y es un bloque importante. Eso a uno. ¿Hay posibilidad de un pacto? ¿Están conversando? Yo quitaría la palabra pacto, digamos, del escenario, ¿no? Y de alguna u otra manera creo entender por dónde van esas lecturas que a veces tienen poco de realidad y mucho, ¿no es cierto?, de propias elucubraciones de quienes lo hacen. No, Milton, mira, no hay que satanizar el diálogo político. Esto sí es un elemento central. La satanización del diálogo político es un gravísimo error, porque las fuerzas políticas son adversarias políticas, no enemigas. Y cuando tienes un adversario, tienes que conversar sobre y esclarecer los disensos que tienes y los consensos que tienes. Tener un puente de diálogo siempre lo va a haber, pero no sé en este momento cuáles podrían ser los mecanismos de acuerdo que podríamos tener con el presidente de la República. Voy a poner un ejemplo. El presidente de la República el día de ayer toma una decisión que nosotros creemos que le tomó casi un año, de reconocer la barbaridad que hizo Lenín Moreno. Por ejemplo, el haber juntado 2 materias en un solo ministerio. Estoy hablando de la política y del interior. Punto de encuentro. Punto de encuentro. Pero ahí no necesitamos, si así se lo quiere ver, Milton, una cosa que esté firmada, sino en ese caso el reconocimiento del gobierno que sí puede acceder a cosas que lo hicimos nosotros. Y el tema segundo que tiene que ver con el primero.
Otro punto de acuerdo podría ser que ustedes no sigan impulsando el tema de los juicios políticos, porque como lo dijo claramente en una rueda de prensa su colega de bancada, Ferdinand Álvarez, que van por el juicio al Consejo de Participación Ciudadana y que les pide a los otros bloques que ayuden a empujar a los otros hacia afuera para que quede el juicio a los vocales. ¿Podría ser? Yo creería que no, Milton, porque me parece ¿Van por eso que ustedes? nosotros vamos por el juicio político a esos 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Esto? Bueno, habrá que discutir, ¿no es cierto?, ya en la sustentación del caso, si es que hay asambleístas que dicen no cabe solamente a 4 del cuerpo colegiado, sino al conjunto del cuerpo colegiado, bueno, habrá que evaluarlo. Nosotros a eso no nos cerramos. Lo que nosotros teníamos era pruebas de cargo respecto a esos 4. Pero si en el proceso de sustentación, ¿no es cierto?, la gente, algunos otros asambleístas, en el propio proceso se incorporan pruebas para hacer un enjuiciamiento a todo, digamos, a los 7 integrantes de ese cuerpo colegiado, así deberá ser. Pero ¿por qué decía Milton que no me parece que el gobierno, o sería desacertado que el gobierno planteara un tema como de acuerdo en ese sentido? Porque el gobierno, si así lo hiciera, y siento que en algunas ocasiones eso es lo que quiere plantear, está haciendo un mea culpa, está reconociendo que él quiere, ¿no es cierto?, dejar sin, o que no avance, un juicio político de otra función del Estado, de un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana, que ninguna relación debería tener con el Ejecutivo. Pero ahí está, Milton, la relación que hubo. Nosotros, ¿qué es lo que nos preocupa? Ahí nuevamente, ¿no es cierto?, cuando hay mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, le llaman y le felicitan una nueva mayoría. Cuando hay nueva mayoría en la Asamblea Nacional, la llaman golpista. Cuando nosotros planteamos, por ejemplo, una apelación, apegándonos a la ley, ¿no es cierto?, respecto al manejo de la Asamblea Nacional, nuevamente hay desestabilización. Y cuando el gobierno impone con policía de por medio esa nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, no se dice nada. Entonces, yo creo que no debería ser un punto de encuentro con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo nada tendría que decir respecto de un órgano de otra función del Estado. Ahora, asambleísta Muñoz, ¿y cuáles pudieran ser esos puntos de encuentro entonces con la bancada de UNES, considerando que usted decía, ya vemos por dónde van también los análisis hoy? Se trae a colación que Francisco Jiménez formó parte del gobierno de la Revolución Ciudadana, que en su momento hizo declaraciones donde se mostraba a favor de la revisión de procesos de indulto a figuras del gobierno del correísmo, que después se retractó, y ya muchos comienzan a especular por dónde podría ir entonces tender puentes, sobre todo con la bancada de UNES. Liz, lo que está pasando no solo con la Asamblea Nacional, sino con el Ejecutivo y todas, absolutamente todas las entidades del Estado ecuatoriano, es que ninguna en este momento goza de confianza y credibilidad con la ciudadanía. ¿Por qué, Liz? Porque hay un distanciamiento cada vez más grande entre lo que quiere la gente, demanda la gente, y lo que están haciendo las instituciones públicas. ¿Cuáles son en este momento las 3 o 4 preocupaciones centrales de la ciudadanía? Primero, el tema del empleo. Estamos todos atravesados por el miedo de perder el empleo, el miedo de no encontrar el empleo. Segundo, el miedo profundo que tenemos en este momento y todo el espacio que ha ganado la delincuencia en el país, los problemas de inseguridad. Y fíjense, yo les preguntaría a ustedes en el medio, ¿ustedes mismos no han subido la cantidad de espacio que le dan a la Crónica Roja? Eso está pasando en todo lado. Y no porque se estén inventando, porque la Crónica Roja está marcando la realidad nacional del Ecuador. Tercero, la reactivación productiva y el crecimiento económico. Pero ahí lo que dice el gobierno es que encuentra el bloqueo por parte de ustedes, y la bancada de UNES es una de las que le ha dicho no, dice el gobierno, pues a prácticamente todo, dándole una poca viabilidad a lo que ellos proponen para enfrentar estos problemas. Entonces, ¿cuáles pudieran ser, repito, estos acuerdos o los puntos de inflexión para llegar a una conciliación a que pueda fluir ese trabajo ejecutivo-legislativo de alguna u otra manera? Falso de falsedad absoluta, Lisa. Ahí dato mata relato. Y de todas las iniciativas que ha presentado el presidente de la República, solo una ha sido obstaculizada. Y de hecho otra, el paquetazo tributario, pasó con una suerte de abuso y prepotencia de parte del Ejecutivo, declarándola, como se llama, decreto ley. Así que, ¿dónde está la ley de comunicación? Está en tratamiento. ¿Dónde están otras iniciativas, que no han sido muchas las que han enviado? Están en tratamiento legislativo. Así que el presidente no puede generalizar que se le obstaculiza el trabajo porque se negó la ley de atracción de inversiones, entre comillas, porque nosotros creíamos que había ahí, o podía haber ahí peligros de privatizaciones camufladas. Conecto las 3 necesidades que le señalé o posibles puntos de encuentro. Si lo principal en este momento es el empleo, entonces el presidente que no vaya a poner una ley como la que puso en su momento, que si a un empleado le votan, es el empleado el que tiene que indemnizar digamos, a su jefe que le votó del trabajo.
no deberíamos tener mecanismos de precarización laboral. Ahí podríamos tener un punto de encuentro. Segundo, los temas de seguridad. Creo que es un acierto, demorado por el presidente de la República, poner, digamos, separar esa cartera dedicada a la gestión política y la otra a la seguridad interna, porque son materias complejas. Y la tercera, respecto al ámbito productivo, recuperación de la producción en serio, Luis. El primero que tiene que hacer a este país atractivo de inversiones es el presidente de la República, atrayendo los recursos que tiene afuera para invertirlos aquí. No podemos decir que queremos aumentar las inversiones en el país cuando en esta ley ponemos reformas al Código Monetario Financiero para mejorar la posición que tienen los banqueros respecto al conjunto de la economía ecuatoriana. Así que ahí podríamos tener puntos de encuentro y también puntos de desencuentro donde nosotros no apoyaremos aquellas cosas perjudiciales para las grandes mayorías. Bueno, tenemos que terminar. En el tema del tratamiento de las leyes, parece que no tienen ningún apuro con algunas leyes. ¿Por qué? Relajo mata dato. Gracias, asambleísta. Sí. Pero solo una cosa, Milton. Tiene la política pública y el Ejecutivo tiene 1000 de herramientas más que la Asamblea Nacional, así que se detengan las cosas. No es culpa de la Asamblea, sino tal vez falta de una adecuada gestión del presidente de la República. Gracias, asambleísta. Buenos días, Pavel Muñoz, asambleísta de UNES. Ya nos acompaña y le damos la bienvenida a esta hora a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por estar con nosotros, para hacer este análisis de lo que está ocurriendo, ¿no?, en la situación política, con estos cambios que toma el gobierno. Ahora la expectativa es si realmente a través del nuevo ministro se puedan llegar a tender estos puentes con la Asamblea. Se ha dicho que pudieran encaminarse los diálogos. ¿Cree usted que va a ser viable realmente cambiar, darle un giro a lo que está pasando hoy entre Legislativo y Ejecutivo? Buen día. Buen día, Liz, y buen día a la audiencia. Un primer gran paso ha sido dividir el Ministerio de Gobierno nuevamente en dos, para que una misma persona no esté a cargo de la gestión de la política y de la seguridad y el crimen organizado. No muchos ciudadanos tienen capacidad de manejar las dos cosas a la vez, así es que este acierto de poner unos temas en manos de un político y otros en manos de alguien que ha trabajado en seguridad es un primer gran paso para ver si la crisis que se ha producido tanto en el sector político como en la seguridad de los ecuatorianos empieza a destrabarse. En el tema de la Asamblea Nacional creo que es clave que ese puente esté en manos de alguien que no genera resistencias. Francisco Jiménez, que abandonó el día de ayer la Asamblea Nacional, es alguien bien visto como interlocutor, incluso por los bloques que hoy se dicen opositores al gobierno. Pero ese cambio, esa decisión se toma 10 meses después de gobierno y con unas declaraciones que le hacen antesala de calificar a integrantes de la Asamblea como corruptos, como ladrones, hablar y decir que de ahora en adelante pues más bien se tendrá que trabajar alejado de la Asamblea Nacional para poder dar viabilidad a esos planes del gobierno. ¿Qué tanto entonces eso puede influir? Las contradicciones, no, y las contradicciones del presidente en muchos casos han sido notorias. No creo que sea necesario redundar en ellas en este espacio, porque si es que tú crees que la Asamblea es un antro de corrupción o un nido de ratas, pues así no te guste la figura de la muerte cruzada, deberías activarla. Pero en este caso lo óptimo es que, aunque no haya sido oportuno, se implementen cambios pensando en el país. No se puede gobernar sin la Asamblea Nacional, no se puede trabajar sin esta relación ejecutivo-legislativo, por muy hiperpresidencialista que sea la Constitución. En un régimen como el nuestro es vital ese nexo permanente, ese contacto y ese trabajo conjunto para dar algunas líneas respecto a la reforma que propuso el candidato Guillermo Lasso antes de acceder al poder. Ahora, lo primero que tendrá que hacer el presidente es un poco, y ha empezado con estos anuncios, arreglar la situación interna de su gobierno. Con estos nombramientos, con el nombramiento de Francisco Jiménez y la salida de Alexandra Vela, ¿se puede decir que la DP salió del gobierno? Creo que no totalmente. A ver, se van Alexandra Vela y Juan Manuel Fuertes, que también era Democracia Popular. Pero no nos olvidemos que hay otras personas que, vinculadas al extinto partido de gobierno de finales de los 90, aún mantienen ciertos cargos en el Ejecutivo. ¿Diego Ordóñez? Juan José Pons. Entonces hay algunos detalles que hay que poner quizá en el radar. ¿La Democracia Popular le está haciendo mal al gobierno? Bueno, creo que lo puede haber hecho bien cuando fue gobierno, o no lo sé, en los años 80, pero la política ejecutada hace casi 4 décadas difícilmente es aplicable al día de hoy. Si es que tú no estás actualizado en la forma de hacer política, en la forma en que los actores políticos hacen sus actividades
el día de hoy, difícilmente vas a lograr algún resultado. Y creo que durante estos 10 meses hemos visto que por mucho que las personas que representan o representaban a la democracia popular en el gobierno sean éticas, sean íntegras y tengan buenas credenciales académicas, en la práctica esto no nos ha servido a los ecuatorianos. Arreglado este tema, nombrado Francisco Jiménez, que ayer fue bien visto en la Asamblea como nuevo ministro de la Política. Pero claro, los puentes que quemó el presidente fueron un montón, pues. Al final no le quedaba más que su bloque. Pero este es un país que no puede sino reconstruir los puentes. O sea, mañana podría haber un acuerdo. ¿El acuerdo con el correísmo es viable? Yo creo que es necesario un acuerdo entre todos, siempre y cuando sea transparente, se tenga líneas claras de acción y se piense primero en el país y en los ecuatorianos antes que en los intereses particulares. Más allá de que un bloque nos caiga bien o nos caiga mal, es un bloque mayoritario de la Asamblea Nacional. Y cuando Guillermo Lasso entró a la segunda vuelta en febrero de 2021, no el 24 de mayo que asumió el poder, sabía que tenía apenas 12 de las 137 curules de la Asamblea Nacional, con lo cual los acuerdos programáticos sobre la base de planes de gobierno y de acciones concretas tenían que iniciar ahí, no a la carrera en el mes de mayo para lograr las autoridades y las comisiones, cuando eres definitivamente de las bancadas la más pequeña de la Asamblea Nacional. Ahora, pero ¿cuánto pudiera cambiar entonces ahora ese apoyo que inicialmente pues lo tuvo de la bancada independiente, de la izquierda democrática, que ahora parecen más bien alejarse y tener estos acercamientos con UNES o Partido Social Cristiano, que fue el único que respaldó el proyecto de ley de inversiones, por ejemplo, en su momento? Como ecuatoriano tengo esperanza de que poner al frente de la gestión de gobierno a un asambleísta permita reconstruir puentes incluso con aquellas organizaciones políticas que han sido afectadas por declaraciones del presidente en los últimos días. Si bien es cierto que hay mucho que investigar en cuanto a declaraciones de impuestos o incluso respecto de pedidos de favores al gobierno por parte de algunos actores, hay que poner por delante, insisto, las prioridades de Ecuador. Y en ese sentido, aunque los puentes hayan sido destruidos a partir de las declaraciones del presidente, es vital reconstruirlos porque el país no aguanta más pugna política. Estamos apenas a 10 meses del periodo presidencial. Nos faltan 3 años y 2 meses, Liz. Pero eso deja de lado, sí, por ahora al menos una muerte cruzada que ya el gobierno no la consideraba, deja eso de lado, pero no deja de lado el que el ministro de Gobierno actual también tenga esa misión de la gestión para ir a una consulta popular, donde el gobierno plantea también tratar temas duros, ya no solamente la reforma laboral como lo dijo en su momento, sino apoyarse más bien para darle viabilidad y soporte a lo que prevé aplicar en materia económica, por ejemplo. Por supuesto, y el trabajo de construir un proyecto de ley tiene que partir del Ejecutivo por su iniciativa, pero tiene que nutrirse de los otros sectores políticos para no generar resistencias de antemano si esos votos se necesitan para dar luz verde a una norma que beneficie al país. Los procesos tienen que cambiar, las formas de llevar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo también. ¿Es eso posible? Yo creo que sí. Creo que el presidente, a pesar de, como he dicho, sus declaraciones de los últimos días, ha dado un primer gran paso, que es dividir la gestión de estos dos ministerios y responsabilizar de los puentes políticos a un político que hasta hace horas estaba al frente de la Asamblea Nacional, de una de sus comisiones, y que incluso mantenía una buena relación con quienes han sido afectados por las declaraciones del presidente. Hablamos tanto de puentes que a lo mejor no se necesita un ministro, sino un ingeniero. Ingeniero en política. Estamos hablando de que podríamos regresar al casi pacto del 14 de mayo, es decir, al correísmo, al socialcristianismo y al lacismo. Yo creo... ¿O de gana no se hizo ese pacto? No, yo creo que los pactos, si tienen al país por delante, si tienen claras las necesidades de los ecuatorianos, no las voracidades de los actores políticos, van a darse no solo entre UNES, PCC y el oficialismo, sino incluyendo también a Pachacutic, a la izquierda democrática y a los independientes, porque no me van a decir que la bancada del Acuerdo Nacional, Milton, el famoso BAN, es un acuerdo de por sí y funciona perfectamente bien, cuando en las últimas votaciones hemos visto que miembros de esa bancada tienen una posición contraria a la del presidente de la República. Votaron por las amnistías. Que a veces se queda incluso sin sus propios 12 legisladores. La votación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural tuvo apenas 9 votos negativos. Una abstención y 2 ausencias, por decirlo menos, extrañas. Pero bueno, en todo caso, ¿qué le pedirán al presidente? Pues hay muchas cosas de por medio. Muchos dicen,
Lo de Polit no es coincidencia, lo de Glass ya mismo viene. Es decir, ese tipo de pactos riesgosos. De ninguna forma, y por ello es vital que exista transparencia en el diálogo entre el presidente, su partido y los demás partidos y movimientos políticos. ¿Confiarán en el presidente que después va a decir que no pagan impuestos? Por ello, nuevamente, es vital la transparencia. Los ecuatorianos somos quienes ganamos en un diálogo transparente, en un diálogo honesto. No necesitamos que sea transmitido en vivo por las cámaras de televisión, pero lo que sí necesitamos es que sea un proceso que cuente con vigilancia de organizaciones de la sociedad civil o de gremios interesados en promover el crecimiento económico. Que esos diálogos no se hagan por debajo de la mesa, que después no nos sorprendan con audios de negociaciones de funcionarios de segundo o de tercer nivel de un ministerio con legisladores por 1 o por 2 votos, cuando sabemos que 5 votos, como los que han sido denunciados por Guillermo Lasso, no hacían la diferencia pues, de la votación que se obtuvo con el proyecto de ley de inversiones. Vamos a ver. Gracias, Mauricio Darcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Amigos, son las 7:58. Tenemos que terminar el programa. Liz, buenos días. Buenos días para ti, para ustedes, amigos. Ya vienen las noticias de la comunidad.